entonces, como estaba programado, el doctor Sergio Santamaría, biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha sido doctorado en Estados Unidos y que actualmente trabaja en la NASA. Ya han visto ustedes los videos en cienciaperú.tv, un poquito explicando la historia, cómo llegó a la NASA, y que es producto obviamente de un trabajo intenso de investigación, una demostración que es capaz de investigar, y por esa razón es que nosotros lo hemos invitado para que en esta reunión de personas interesadas en investigar y en redactar tesis o artículos por primera vez, porque, ¿no?, un poco para promover la investigación, pues se enteren de la experiencia de aquellos que ya han avanzado bastante. Gracias, Sergio, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Gusto estar acá. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Es una presentación bastante sencilla. Básicamente, para hablarles un poco de mi trayectoria respecto a primeras publicaciones y mis tesis de licenciatura en Perú y de doctorado en la Universidad de Texas. Acá básicamente son las 4 instituciones en las que yo he estado involucrado para mis estudios. Hice mi bachillerato en Ciencias con mención en Biología en la Universidad Cayetano Heredia y una licenciatura también en Biología en la misma universidad. De ahí apliqué y fui aceptado para estudios de doctorado en la Universidad de Texas en la rama médica en la ciudad de Galveston, al sur de Houston, en Texas, que lo hice en genética molecular. Después hice mis estudios de postdoctorado, que es más o menos una especialización, si ustedes están familiarizados o no, en un poco de genética molecular, bioquímica, genómica. Y ahora estoy desde el año 2014 en el Centro de Investigación Ames de la NASA, que se encuentra en la Bahía de San Francisco, en California. Básicamente, cómo yo llegué a NASA, ya he hablado de esto ya un par de veces antes en YouTube con otras personas, en presentaciones, pero básicamente es una acumulación de diferentes estudios, conocimientos y experiencias que básicamente me permitieron entrar a NASA con una serie de calificaciones o de cualidades que ellos estaban buscando. En la Universidad Cayetano Heredia, como aquí está en el slide, yo hice la gran mayoría de mis estudios de investigación en ecología y biogeografía de pequeños mamíferos, en las lomas del Achay, también en la costa, sierra y ceja de selva en Perú, estudiando roedores, sus poblaciones, movimiento de poblaciones. Hicimos estudios con lechuzas, especialmente lomas del Achay, e incluso con el zorro andino y otras series de animales. Básicamente hacíamos estudios de genética de poblaciones, de biogeografía, bastante trabajo de campo. Y a través de estos viajes tuve la oportunidad de conocer la Sierra de Lima y decidimos hacer mi investigación y decidimos, fue porque fue una conversación que tuve con mis mentores en la Universidad Cayetano Heredia de cómo podríamos aprovechar esta situación de viajes para hacer mi tesis, que si bien no es necesaria para aplicar a doctorados fuera del país, era algo que quería hacer, que está en mi mente siempre, y decidimos usar esos mismos viajes para sacar muestras de sangre de mineros de la Sierra de Lima, Cazapalca, Bellavista, y controles al nivel de altura también en Lima y también en la misma Sierra de Lima. Estos estudios nos dieron a nosotros apliqué para un pequeño fondo concursable que lo obtuve y con lo que pude solventar estos gastos, ¿no?, de donaciones, digámoslo así, a los mineros para que nos den las muestras de sangre. Esto fue lo que sería mi tesis de licenciatura. Me quedé un año más en Lima, en Perú, para hacer esos estudios, y al año siguiente, el año 2003, cuando me voy a la Universidad de Texas para hacer mi doctorado. Y estos estudios con mineros, que básicamente es la rama, digamos, de citogenética, genotóxica, es lo que a mí me atrajo bastante en lo que los estudios de el ADN, ¿no?, de cómo el ADN se ve dañado por diferentes factores
cómo se repara este ADN. Entonces yo hice de ahí mi doctorado en genética molecular, pero enfocado a sistemas de reparación del ADN. Estas son las publicaciones que yo obtuve de mi trabajo en Perú. Ahí pueden ver abajo a la derecha, es el estudio que hicimos con mineros, con aberraciones cromosomales en mineros de la sierra. Y los otros dos estudios que publicamos fueron los estudios en este caso, con lechuzas y también con roedores nativos de las diferentes zonas del Perú, ¿no? El de género Filotes, como pueden ver ahí, ¿no? Y los publicamos en una revista brasilera, una revista australiana y una revista chilena, ¿no? Que de por sí son las más... son buenas revistas a nivel de la zona, digamos, subtropical, ¿no? Son revistas donde se publica bastante los estudios de biogeografía y un poco de genotóxica para el estudio minero, ¿no? En la Universidad de Texas, este grupo de la izquierda, tuve dos mentores también, así como en Lima, que son los doctores Luis y Satya Prakash, y ellos se especializan en todo lo que tiene que ver con reparación de daño genético usando diferentes modelos. Yo principalmente, como pueden ver al lado abajo a la izquierda, uso el sistema de la levadura, o se le llama también el Saccharomyces cerevisiae, que es un modelo biológico que se usa bastante, no solamente a nivel académico, sino también en industria, en biofarmacéutica. Y lo usamos también ahora en NASA para generar biosensores de radiación en el espacio. Básicamente, en la Universidad de Texas hice mis estudios en investigar nuevos sistemas de reparación de daño genético usando el modelo de levadura, con la idea de aplicar esto después a estudios en células de humanos y incluso en roedores, que ya se usó después de que salí del laboratorio. Los estudios tuvieron una serie de publicaciones. La de arriba a la derecha fue primariamente mi publicación en la Universidad de Texas de mi tesis de doctorado, que es un sistema, hay varios sistemas de dinámica cromosomal, digámoslo así, tipo la condensina o la coesina. El que yo estudié es uno un poco más diferente, que es el sistema SMC 5 y 6. Y otros estudios publicados en revistas importantes como Genes and Development, MCV y MBio, que es el tema a la derecha. Aquí tengo un slide más para ponerles, básicamente, que a mí me interesa bastante, es de que cómo yo llego, porque siempre me preguntan cómo llega una NASA, por ejemplo, o a otra universidad, o cómo uno se solidifica en una posición o para búsqueda de nuevas posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí en el doctorado? Este es un slide que yo hice hace varios años ya y lo vuelvo a mostrar acá. Básicamente de todo un poco, ¿no? Técnicas de laboratorio que uno aprende si estás metido en un programa de biología molecular o de genética que tiene que ver con la manipulación del ADN, mutagénesis, bioquímica, proteínas, etcétera. De ahí, algo que me interesó bastante a mí es que tuve la oportunidad de hacer una rotación en el Centro de Investigación Johnson, que está en Houston, en Texas, en la misma NASA, en el Laboratorio de Radiación y Biofísica. Y para como pueden ver en la gráfica de la derecha, utilizamos una técnica que se llama iridización FISH, que básicamente pones probes, pones como primers con mensajes en fluorescencia para estudiar las alteraciones cromosómicas que se hacen para estudiar los efectos de la radiación y de la microgravedad en astronautas incluso, ¿no? Y utilicé bastante la radiación gamma para hacer estos experimentos en Texas. En la escuela de posgrado, lo que hice bastante fue involucré bastante en las asociaciones estudiantiles, que yo venía haciendo desde Cayetano, internacional, estudiantil, e incluso hice un programa de business management, que si bien no lo he aplicado, es algo que es interesante, era gratis y una razón es, ¿por qué no? No, si hay el tiempo y la dedicación, ¿por qué no intentar cosas diferentes, no? Y ya, para no quitar mucho tiempo, pasar rapidito, más o menos en lo que hice en mi postdoctorado. Yo seguí la línea de mi doctorado y me metí más a la parte de biofísica, bioquímica y genómica. Básicamente estudiamos lo que se le conoce como proteínas motoras, tipo RAS51, RAS54, que son proteínas que trabajan como ATPasas, es decir, se movilizan a nivel molecular utilizando ATP, la fuente de energía de ese tipo de proteínas, de las enzimas. Hicimos estudios de molécula única, no sé qué son, single molecule biophysics, hicimos estudios de inestabilidad genómica e incluso utilizamos robots para hacer estudios con
le llamamos bibliotecas de mutantes, ¿no? Miles de mutantes en levadura para estudiar sistemas de reparación de daño genético, ¿no? Y publicamos una serie de artículos involucrando estas proteínas motoras, y tuve la oportunidad de publicar una serie de capítulos en un libro de recombinación genética, de mecanismos de recombinación, ¿no? Ahí abajo están los dos. ¿Y qué es lo que aprendí en el postdoctorado? O sea, para hacer un poco de diferencia, me involucré más en fuera de la parte de trabajo en el laboratorio, es decir, genética, y fluorescencia, etcétera. Tuve la oportunidad de usar robots, por ejemplo, seguí con los estudios con radiación ionizante, pero lo más importante es de que tuve la oportunidad de colaborar con grupos ya más establecidos que el nuestro, un grupo más pequeño, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Yale y otros grupos en la Universidad de Columbia de pregrado, con los que hicimos los estudios de bioquímica, de genómica y de microscopía a nivel de single molecule. Y con esto obtuve una serie de becas en la Sociedad Americana del Cáncer, con la que fue posible financiar mi postdoctorado, mi estancia postdoctoral en la Ciudad de Nueva York. En ese momento, ya acabando mi postdoctorado, hubo una oportunidad en el centro Ames de la NASA, en California, para hacer estudios con biosensores. Y en la lista de requerimientos necesitaban gente con estudios de genética molecular, un poco de bioquímica, modelos biológicos, radiación y experiencia quizás en NASA. Entonces yo cumplía con todo, yo satisface todas esos requerimientos y obtuve el trabajo, ¿no? Y no sé si yo no incluí nada de eso en esta presentación a propósito, porque ya después de eso ya hemos publicado una serie de artículos, artículos en revistas importantes y también un poco de trabajos en publicaciones en libros, en capítulos y bastantes trabajos con los ingenieros en lo que le llaman se acostumbra bastante a hacer publicaciones en las conferencias, ¿no? Se escriben artículos completos, no pasan por un peer review, por una revisión tan exhaustiva como en las revistas normales científicas, pero se les considera de una forma u otra a publicaciones al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo no sé, Modesto, si quieres hablar de preguntas o quieren que yo les hable un poco de mis tesis, ¿no? De la de licenciatura y la de doctorado. O si alguien me quiere preguntar para ver cómo seguimos la presentación. Sí, bueno, una de las preguntas que un poquito interesan a los participantes, que en realidad somos un grupo que promueve la investigación. Algunos de ellos tienen problemas de empezar a redactar un artículo. Un poquito tienen este tema de la página en blanco, no se sabe cómo empezar. Entonces, ¿cómo empezaste tú? ¿Tu primer artículo tuviste alguna dificultad? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Yo en pregrado, en la mayoría de casos en pregrado, tú no, esa fue mi experiencia, la experiencia de muchas personas que yo conozco. Mucha gente no publica, comencemos por eso, ¿no? Y eso incluye en Estados Unidos también. No se tiende a publicar mucho en pregrado, porque es la etapa en que uno no comienza en laboratorio, sino hasta que adquiere un nivel de más senior, o sea, que tiene más experiencia. Yo tuve la ventaja de que se dio una oportunidad comenzando mi segundo año de la carrera de biología en Cayetano, y entré a un laboratorio. Yo era la persona, una de las más jóvenes del proyecto, y seguí con esa gente por un número de años, ¿no? Incluso hasta trabajar en mi tesis de licenciatura. Pero al mismo tiempo yo hice como tipo prácticas, pero en otros laboratorios. Hice trabajos en microbiología ambiental o en biosorción de materiales tóxicos usando biomoléculas, o sea, de todo un poco en realidad cuando tenía tiempo libre, ¿no? Entonces yo tendía a viajar bastante, y cuando vino la parte de análisis de datos en esa época para mis publicaciones en animales, básicamente yo colaboré en la parte de revisión y escribir la parte de metodología, cosas bastante sencillas donde como uno comienza, ¿no? Mi tesis de licenciatura fue un poco más complicado. La publicación de trabajo de mi tesis de licenciatura fue un poco más complicado porque
nosotros nos costó bastante publicar ese artículo. La razón por la cual costó bastante es una de las razones era el número de muestras. Cuando hicimos los estudios con mineros, los mineros no nos daban sangre así nomás. Nosotros nos hemos metido hemos dormido en los campamentos mineros, conversamos con el sindicato de mineros, que no es nada muy fácil, que digámoslo así. Hablamos con ellos, la minera misma no nos quería ir. Entonces sacamos una cantidad de fondos que nos permitió a nosotros ir a los campamentos mineros y pagarles a los mineros para que dieran muestras de sangre, ¿no? Y de ahí inmediatamente regresamos a Lima, a la universidad, con las muestras refrigeradas para hacer las preparaciones para estudiar las aberraciones cromosómicas, ¿no? Que es un proceso bastante simple, pero las muestras tienen que permanecer bien empaquetadas y bien controladas. Entonces, escribimos el artículo, yo cuando ya estaba ya en Texas, ¿no? Que implicaba una problema adicional, ¿no? Porque cuando estás en estudios de doctorado, la parte es un poco más exigente, digamos, es mucho más exigente, ¿no? Ya no hay tanta libertad, ya no eres un mocoso, ¿no? Ya son cosas más profesionales, digamos así. Tienes una actitud, un ambiente más profesional. Escribimos el artículo, y lo escribí yo principalmente, lo enviamos a una serie de revistas y como la gran mayoría de personas buscamos pues las mejores revistas que podemos encontrar, ¿no? De por sí, las revisiones de los revisores de las revistas no fueron muy negativas, pero se había un problema con el número de muestras, ¿no? No les gustaba que nuestras muestras no fuera tan pequeña, ¿no? Si bien habíamos encontrado pruebas irrefutables, creemos nosotros, y significativas de aberraciones cromosómicas, no de las más letales o de las más difíciles de tratar, simplemente significativas, ¿no? Seguimos intentamos una revista más que fue esta revista de la Asociación Genética en Brasil, y les gustó el artículo, nos pidieron varias modificaciones que muchas veces pueden involucrar experimentos que nosotros no podíamos hacer, lamentablemente, porque yo estaba en Estados Unidos, no había fondos para seguir esa línea de investigación, y además involucra una serie de otros factores. Por ejemplo, tú cuando trabajas con humanos, tienes que pasar por una serie de comisiones de ética y tratamiento de muestras biológicas humanas, y etcétera, etcétera. Entonces, no era una posibilidad para nosotros seguir más experimentos. Y la línea de laboratorio en la que yo estaba siempre ha sido en animales, ¿no? En animales, en roedores, y no en humanos, ¿no? Entonces, seguimos insistiendo y publicamos ese paper, pero si se dan cuenta, lo puse ahí, esa publicación salió en el año 2007, si no me equivoco. Yo ya estaba en mi tercer año de doctorado, cuando con eso, o sea, varios años después, ¿no? De haber terminado los estudios, pero insistimos, se lo he publicado. Esa revista no es pues la gran revista con un impacto enorme, pero es una revista respetada en Sudamérica y en otros países, ¿no? Entonces, demoró en publicarlo. La tesis de por sí fue más sencillo. La tesis no era, como ustedes sabrán, depende mucho de la institución, y eso es importante. ¿Cómo se hace el trabajo con tesis, ¿no? El trabajo con tesis en Perú fue muy sencillo comparado con Estados Unidos, porque es una tesis de licenciatura a final de cuentas. Tú tienes que presentar el proyecto, ganamos una serie de fondos, presentamos los resultados, tuve que hacer una serie de presentaciones oral y escrita a mi jurado, y se me otorgó la licenciatura, ¿no? Que era básicamente ya mi finalización en Perú. Yo cuando acabé con la licenciatura en el 2002, yo ya proseguí a buscar mis estudios de aplicar mis estudios de doctorado, ¿no? Que yo comencé en 2003 en Texas. Entonces el camino fue para publicar. Esa primera publicación demoró bastante, ¿no? Una vez en Estados Unidos, para la siguiente serie de publicaciones, depende mucho del laboratorio. Los laboratorios en los que yo estuve, que eran mis dos mentores, una pareja de esposos, ellos son muy, hasta ahora, son muy del tipo que
les gusta salvaguardar los datos, ¿no? Son del tipo que no te envían a presentar tus datos abiertamente. Ellos esperan que esté a punto de ser publicado o ya publicado, o en el inicio de publicación, porque hay algunas áreas de investigación en las cuales la gente siempre busca, ¿no? Tomar ventaja y no robar ideas, sino de cómo hacer, cómo mejorar y competir con otra gente, ¿no? Incluso en mismas universidades o mismos tipos de fondos, ¿no? Depende de quién tenga los fondos. En ese sentido, mis jefes me permitieron a mí trabajar en un par de publicaciones directamente. Creo que tuve 3 o 4 publicaciones en mi doctorado, pero ahí sí mandamos a revistas de bastante impacto, ¿no? Una es Genes and Development, que es una revista muy reconocida a nivel de genética y biología celular, que incluso se la mandan no sé a cuántos revisores, pero no fue muy bien en esa. Ahí sí nos pidieron experimentos extras, que es complicado de nuevo, porque muchas veces este tipo de publicaciones ya la gente está saliendo. Yo hice los estudios con un postdoctorado que estaba saliendo él de su postdoctorado para regresarse a Europa. Y ese terminó quedando un par de meses más para cumplir con las revisiones que sugeridas, y fue aceptado, ¿no? Otra publicación con la que yo tuve, creo que fue la de mi tesis de doctorado. Esa fue también de una revista importante en el campo, pero no tuve ni una sola revisión, por más gracioso que suene, que es bastante, bastante, bastante raro, ¿no? No, si no me equivoco, no hubo ninguna objeción. Quizás los revisores eran amigos de mis jefes, o sea, porque eso también puede pasar, si bien todo es, tú nunca sabes quiénes son tus revisores. Y mis jefes a tal punto que se acercaron mis mentores y me dijeron: Sergio, queremos decirte que esto no es común, de que no hubo ni una sola revisión, que tu artículo ha sido básicamente aprobado para publicación, pero queríamos que te enteres de que no es lo común, ¿no? Y ya poco a poco te das cuenta que en realidad no lo es, ¿no? Hay veces en que tú envías un artículo, un manuscrito para publicación, y te lo regresan a la semana, ¿no? A mí no me ha pasado directamente, pero sí le ha pasado a gente que he trabajado con ellos, porque o eres muy ambicioso, o le enviaste a una revista quizás muy popular, o lo enviaste a la revista equivocada, que pasa bastantes veces, o simplemente no creen que la calidad de tu artículo merece publicarse ahí, ¿no? Y te lo dicen. Esto se le llama la revisión editorial, ¿no? Eso es antes que se le envíe a los revisores, los editores se dan la libertad de decirte: no, reenvíalo completamente, o simplemente ni te esmeres, no hay ningún valor. Entonces, hay de todo un poco en realidad, y eso es la parte que es muy importante, que es elegir a dónde vas a enviar tu publicación, ¿no? Hay gente que siempre le gusta, mucha gente publica en la misma revista, siempre. Hay gente que publica todos sus artículos en la misma revista, que no tiene nada de malo. Es básicamente porque saben el proceso, saben cuánto demora, saben el tipo de revisión, y conocen probablemente a los editores, ¿no? O ellos han sido en el pasado editores de las mismas revistas, ¿no? Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Siempre escribir la publicación es tan importante como buscar la revista adecuada, ¿no? Eso es bien, bien importante. Mi tesis de doctorado, esa fue una tesis que yo acabé mi doctorado, la investigación de mi doctorado, en 3 años y medio, pero me quedé un tiempo más con mis mentores porque trabajamos en otros proyectos, ¿no? Que también recomiendo eso, ¿no? Cuando uno busque, al menos para doctorado o incluso para pregrado, tú siempre puedes escoger dónde vas. Y lo mejor de todo es que ahora, con la accesibilidad a datos, el acceso a datos, tú puedes saber quiénes tienen dinero o fondos para acogerte, ¿no? Hay gente que simplemente va por lo mejor que encuentran, ¿no? O quieren ir a la universidad más conocida del mundo, y terminan con un profesor o con un investigador que no tiene dinero para tenerlos, ¿no? O uno pensando de que simplemente porque eres buen estudiante, tienes los fondos aceptados, ¿no? Pero en realidad, muchas veces, al menos en Estados Unidos, cuando tú estás en una visa de estudiante, tú no tienes acceso a la gran mayoría de fondos, porque no eres ciudadano o residente del país, ¿no?
entonces no tienes tantas opciones como creerías. Yo una de las cosas que hice, incluso antes de iniciar, yo cuando fui aceptado a la Universidad de Texas, yo inmediatamente yo estaba buscando en los archivos de la NIH, que son los fondos de institución de salud, donde son los que proveen los fondos para este tipo de investigaciones. Yo ya sabía quiénes tenían dinero en los próximos 3, 4, 5 años, quiénes tenían cuántos proyectos, cuánta gente. Si eres un poco más activo, incluso puedes contactarte con gente de ese mismo laboratorio, con otros estudiantes. Yo escogí laboratorios basados en eso, ¿no? Yo sabía que eran buenos laboratorios, por supuesto, que siempre buscaban nueva gente, que eran exigentes, ¿no? Porque también eso es importante, y que no tienden a mantener estudiantes por más de 5 años, ¿no? Porque eso también pasa bastante. Hay gente que se queda haciendo el doctorado por 7, 8 años cuando el promedio son pues 4, 5, 6. Otra cosa que tener cuidado, ¿no? Cuando escoges quién va a ser tu mentor, ¿no? Y yo tuve la suerte de que a mí me ofrecieron para quedarme con ellos, entonces rotaciones de laboratorio en tu primer... Yo comencé también mis rotaciones de laboratorio en el primer año, o el primer semestre, perdón, en la Universidad de Texas, cuando normalmente no se permite. Tuve que pedir un permiso especial y me iba bien en las notas de los exámenes, entonces me permitieron a mí comenzar más temprano. Entonces, en vez de hacer rotaciones de dos meses, yo hice 2 rotaciones de 4 meses e hice una rotación adicional en la NASA en Houston. Y todos me ofrecieron quedarme con ellos y preferí quedarme con el grupo de los Prakash, que trabajaban en levadura, ¿no? En reparación de daño genético, ¿no? Interesante toda tu experiencia porque eso nos muestra cómo es tan variable la historia de las publicaciones, de las investigaciones. Eso me hace recordar una anécdota personal cuando regresé de Francia y acá en Perú, como tú sabes, no hay pues con quién colaborar, estamos prácticamente solos en física nuclear. Así que, como no tenía nadie aquí, hice un artículo solito en base a datos que había obtenido allá. Envié una revista, en esa época en que se me enviaba pues por carta, ¿no? Con figuras en papeles especiales, estamos hablando del 84. Y 15, no sé cuántos días más tarde, tal vez meses, recibí la respuesta de la revista, decía. Tenían ahí una serie de checks, todo estaba bien, 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 bien. Y al final había uno que decía inglés, y el revisor puso impossible. O sea, entendí lo que era un inglés imposible. Y recomendación que lo haga releer por un nativo, obviamente nativo inglés, ¿no? Así que curioso, pues, cómo puede ser tan variable este tipo de respuesta. En tu caso, obviamente, seguramente al principio tenías alguna dificultad con el inglés, ahora ya no la tienes, ¿no? Hay que aprender inglés desde el inicio para redactar artículos y ponerlas en revistas de impacto más o menos razonable. Sí, es interesante la parte del... Es más, yo acabo de revisar un par de artículos por una revista con cosas espaciales y revisé un artículo de gente de Brasil. Eh, y muchas veces los revisores de revistas no se ponen en los pies, en los zapatos de los escritores que no son anglohablantes, ¿no? Que no son de países o que no tienen un muy buen dominio del inglés. Pero yo soy de la idea de que cuando yo reviso artículos de gente que no son de Estados Unidos o que no manejan un inglés muy bueno, al final de cuentas, a menos que el inglés sea un desastre, ¿no? A menos que el inglés sea un desastre, yo trato de no quitarle el valor de los estudios al idioma, ¿no? Y yo también les recomiendo lo mismo. Les dije, ¿sabes qué? He encontrado una serie de errores gramaticales y yo les pongo, yo los encontré toditos, pero mi labor como revisor no es como editor. Yo no tengo por qué perder mi tiempo en revisarles, pues, errores gramaticales o tipográficos o comas, pero les dije, hay un par de errores que es como cambiando, pues, una letra tiene un significado totalmente diferente, el que se hayan olvidado un par de veces. Entonces les dije, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que, que colabores o que hagas pasar esto por una revisión un poco más exhaustiva con un colaborador en Estados Unidos o quizás con una persona que maneje mejor el inglés que ustedes. Pero les dije también, y le envié una nota al mismo editor,
de que esto no iría a quitarle ningún mérito. La publicación es importante, tiene todas estas cualidades, va a avanzar la investigación espacial de tal motivo, pero que no debería quitarle mérito a la investigación simplemente porque su inglés no es el mejor, ¿no? Y no, ningún problema, ¿no? A mí, en mi inglés, bueno, yo estudié pues en el Colegio de San Agustín de San Isidro, que el inglés nunca fue nuestro fuerte. Básicamente, que 2 horas de inglés a la semana, no sé cómo estaremos ahorita. Pero yo cuando ingresé a la universidad, a Cayetano, toda la gran mayoría de revistas y de libros o enciclopedias, todas son en inglés, ¿no? La gran mayoría. Lo bueno muchas veces es que el idioma técnico en inglés es más común, porque uno está acostumbrado a decir esas palabras en castellano, entonces es bastante similar. La gente tiene más problemas a la hora de hablar fuera pues, de los estudios o del laboratorio, de la universidad. Pero yo cuando salí de la universidad, que tampoco tuvimos clases de inglés, había un requisito de pasar un examen. Yo los últimos año y medio, año de mi licenciatura y el último año que estuve en Perú, estuve metido en clases básicamente diarias, ¿no? En Instituto de la Pacífico, ahí creo que en Lince, San Isidro, para mejorar mi inglés, ¿no? Que te das cuenta de que había personas que salían de colegios, pues, en inglés de Lima, que están mucho mejor inglés que el mío, manejaban mucho el mejor idioma. Y además hay que siempre recordar de que cuando tú aplicas a un doctorado o una maestría en países como Estados Unidos, Canadá o europeos, hay que dar una serie de exámenes, ¿no? Tampoco es básicamente tú le dices, hablo inglés, ¿no? O sea, tú tienes que probar de que hablas el inglés y tienes el examen TOEFL, antes había el examen, el GRE, creo que también el MCAT y otros, dependiendo de la carrera, ¿no? Si eres para abogado, para doctor o para médico, ¿no? O sea, sí, hice lo posible y mi madre me mandó pues a aprender inglés intensivo, digámoslo así, ¿no? Y sí funcionó, ¿no? Que es lo bueno. Ya cuando estás en Estados Unidos ya no tienes otra, ¿no? Tienes que estar metido, ¿no? Pero en fin, eso toma tiempo, ¿no? La parte del inglés, pero si se puede y hay la capacidad económica o de motivación de estudiar el inglés, si es que quieres ir a una universidad del extranjero, que la gran mayoría es inglés, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y ahora, como decía, hay más opciones, ¿no? Ahora hay bastantes tipos de cursos gratuitos en Internet o a través de instituciones, ¿no? Que hay que aprovecharlos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si habrá preguntas de los colegas. Sí, Sergio, felicitaciones por las investigaciones que venís desarrollando y la gran producción científica. Una consulta, más o menos, ¿cuánto te demoras en elaborar tus artículos, tus papers? Y si hay alguna exigencia, al año, ¿cuántas veces publicas? Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? A nivel de eh, eso va a depender mucho de dónde estés. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa de que tienes que publicar al menos una vez al año, ¿no? Y hay gente que no publica, yo no publico una vez al año. Acabo de publicar 3 artículos desde enero de este año, ¿no? Pero es más que todo una publicación forzada, ¿no? Porque estamos metidos en la casa, pero el, el, yo he publicado, digamos, una vez cada 2 años, quizás. Ahora tengo la ventaja, quizás, de que el tipo de investigación en la que estoy metido es única, ¿no? O sea, los trabajos que hacemos a nivel de desarrollo de tecnologías, nuevas tecnologías, biosensores o biología molecular en general, nos permiten quizás tener acceso eh, a otros tipos de artículos. Me refiero a reviews, a revisiones o tipos de capítulos en libros, ¿no? O incluso desarrollo de tecnología, que son un tipo diferente de artículos, más que todo presentar cómo hemos desarrollado un nuevo instrumento para estudios espaciales, digámoslo así. A veces las universidades, y yo no lo sé muy bien como de título personal porque no era mi línea, a veces te exigen, ¿no? Tener cierto número de publicaciones
cada cierto tiempo, o que al menos hayas enviado un manuscrito para publicación. En mi universidad donde hice, en Texas, para hacer mi doctorado, estábamos al menos obligados por parte de las instrucciones de la escuela de tener al menos una publicación o publicada o, que había sido mandada para publicación, ¿no? En mi caso, yo en esa época ya tenía una publicada o quizás dos, entonces ese requisito no fue para mí. Pero hay otras universidades en que tienes que tener al menos una publicada y otra en proceso de publicación, ¿no? O sea, depende mucho de la institución. Esas reglas también dependen mucho del alumno, ¿no? Yo creo que hay que intentar siempre ir a laboratorios donde hay una especie de producción, ¿no? Hay laboratorios, yo tengo un amigo que él hizo su postdoctorado en la misma universidad en Texas, él publicaba como 6 artículos al año. Yo cuando le he conocido ya tenía como 17 artículos en el mismo laboratorio. ¿Qué pasa? Que su situación era especial. Ellos trabajan en bioquímica de proteínas, también motoras, en bacteria. Pero ellos, ¿qué hacían? No sé si tú estás familiarizados con... hay una serie de proteínas que se llaman proteínas RS, y hay REC A, B, C, D, E, etc., ¿no? Este muchacho trabajaba y publicaba, no sé, pues, caracterización de la proteína REC A en doble hebra de ADN. Publicación número 2, caracterización de REC B en doble hebra. Número 3, REC C. Y así, no te miento, y todas en la misma revista. La revista se llama Biochemistry, se llama Journal of Biochemistry. Y él publicó, no te digo, era como agarrar cuando tú haces, pues, no sé, pues galletitas y las pones así, haces moldes. Esas eran sus publicaciones, ¿no? Pero al final de cuentas le funcionó, ¿no? Él terminó aceptando una posición de profesor en la Universidad de Missouri en San Luis, San Luis University. Y hay otra gente, como un gran amigo mío, él también estuvo ahí. Él tuvo una sola publicación en su doctorado, pero fue en la revista Cell, que es un revistón, pues, ¿no? Es una revista que tiene un impacto muy importante. Y con esa publicación durante su postdoctorado, con esa publicación obtuvo su posición de profesor ahorita en la universidad en DC. Entonces depende mucho del ambiente de la publicación. Hay artículos que lamentablemente valen más que otros dependiendo de los publiques. O sea, yo en NASA, por ejemplo, mi tipo de investigación es un poco más, es tipo académica, a nivel de que tengo que estar mandando propuestas todo el tiempo para sacar fondos para mantener a mi gente en el laboratorio. Pero yo soy parte de un proyecto de investigación. O sea, yo formo parte de una misión espacial y ahí se les paga a todos los ingenieros, se nos paga a nosotros los científicos, a todas las personas. Y nosotros en paralelo hacemos nuestro estudio de investigación, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Para sustentar de que no solamente estamos apoyando una misión espacial, pero estamos publicando nuestros resultados para obtener más fondos o quizás para proponer otro tipo de misión más a futuro mediano. Pero nosotros no tenemos menos en NASA, no tenemos un límite máximo mínimo de publicaciones, obviamente. Pero en universidades la presión es un poco mayor, ¿no? Es mayor de todas maneras, ¿no? Pero siempre hay que entender que hay publicaciones y hay publicaciones, ¿no? O sea, es lo que es importante, ¿no? Eso es importante saber. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta final? Buenas tardes, doctor. Sí, una pregunta. ¿Hay algún estudio en reparación genética? ¿Tu nombre? Gamarra. Pero tu nombre es tu apellido. Alberto, Alberto. Ok, Alberto. ¿Hay algún estudio en reparación genética a nivel ADN o ARN en repotenciar el sistema inmunológico en mamíferos? Gracias. El sistema de... A ver, no sé si lo entiendo muy bien, pero tú sabes de que cómo funcionan los anticuerpos. Los anticuerpos están formados por una serie de proteínas o de genes que se hacen una traducción en proteínas, y el sistema con el cual el sistema por el cual
los anticuerpos son tan variables es por sistema de recombinación genética. Hay varios sistemas también, lo que se llama el splicing, que es básicamente cuando la proteína que viene del ADN, de ahí en el RNA y de ahí en proteína, básicamente se seleccionan partes específicas. Es como construir un antígeno o incluso un anticuerpo, ¿no? No sé si se refieres a eso, ¿no? Pero básicamente los sistemas de reparación genética están presentes a todo nivel. Las funciones tú las que ves con, por ejemplo, en la parte de recombinación para generación de cigotes, o sea, cómo nosotros tenemos el ADN del padre y de la madre, o a veces diferentes personas dependiendo del tipo de generación del gameto. Todos estos procesos involucran recombinación genética, sistema de reparación genética. Entonces, está presente a todo nivel. Si me preguntas, por ejemplo, cómo funciona un virus, la razón por la cual el virus de la influenza tienes que recibir siempre inyecciones cada 6 meses o cada 12 meses de por vida, es porque estos viruses son muy mutagénicos. Tienden a introducir mutaciones a todo nivel. Por eso cuando cada vez que tú recibes una inyección para una inyección, una vacuna, es específica para lo nuevo que ha salido, ¿no? Básicamente porque ha mutado, ¿no? Por eso no hay vacuna contra el HIV, por eso no hay vacuna contra el dengue, porque son virus que tienen capacidades de mutagénicas o de reparación muy avanzadas para nosotros, ¿no? Al menos que podamos pararlos, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, pero más o menos la respuesta es sí, siempre hay tipo de reparación, ¿no? Muchas gracias, Sergio, muy amable por tu parte, por haber participado en esta tarde con nuestros compañeros que quieren redactar tesis, hacer investigación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.